También con un fuerte amén, aleluya. Cuando usted lo encuentre, libro de los Hechos, amén, capítulo 13, versículo 4. Bendito sea Dios. Amén, ¿lo tiene? Amén. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 4. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y la iglesia reunida en este hogar dice amén. Amén. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre amado. Gracias por el privilegio, Señor amado, que tú nos das en esta hora, Padre, de predicar tu palabra. Señor amado, en esta hora atamos, Señor, y reprendemos todo estorbo, Señor, toda posición en esta hora, Padre amado, porque tu palabra, Señor, va a ser predicada, Señor amado, en esta hora. Señor, que podamos, Padre Santo, en esta hora prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para poder atesorar tu palabra en esta hora, Padre. Quítanos afanes, Señor, que puedan haber en nuestra mente. Quítanos problemas que puedan haber en nuestra mente, preocupaciones en esta hora, porque vamos a oír tu palabra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, glorifícate, Señor, en este día, mientras predicamos tu palabra, Señor, que haya liberaciones, mientras predicamos tu palabra, que haya sanidades, mientras predicamos tu palabra, Señor, que imparta fortaleza a través de ella en esta hora, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, Padre, solamente a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos, amén, a predicar, bendito sea el Señor, bajo el tema, la autoridad que Dios nos ha dado, amén, para reprender los estorbos. Alabado sea el Señor. La autoridad que Dios nos ha dado, amén, para reprender los estorbos. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, vemos en esta porción de la palabra, amén, como el apóstol Pablo, amén, comenzaba su ministerio. El apóstol Pablo, amado hermano, comenzaba el primer viaje, amén, a predicar la palabra. Bendito sea el Señor. Y sabemos, amado hermano, que cada día, amén, que nosotros nos levantamos a predicar la palabra, amén, el enemigo, bendito sea el Señor, también se levanta para detener lo que Dios quiere hacer. Y qué tremendo, porque el apóstol Pablo había sido llamado para predicar y llenar, amén, poblar de la palabra de Dios, amén, a las naciones, amén, llevar la palabra, el evangelio del Señor Jesucristo, amén, a donde estaba la necesidad. Pero siempre el enemigo
amén, se oponía. Siempre el enemigo traía oposición. ¿Para qué? Para que no oigamos la palabra. Mire qué tremendo que el enemigo, amado hermano, se levantó, amén, cuando Pablo iba a predicar la palabra. Y dice que el procónsul estaba atento a oír la palabra. Dice que, amado hermano, se levantó el estorbo. Mire qué tremendo. Y cuando se levanta el estorbo, amado hermano, nosotros, Dios nos ha dado autoridad para atar y para reprender. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Mire, cuando nosotros nos levantamos a predicar la palabra, siempre va a haber un estorbo. Pero Dios nos ha dado la autoridad para atar y para reprender. Tenemos la autoridad. La autoridad Dios se la ha dado a la iglesia. Y si usted se da cuenta, dice que el procónsul oía la palabra. Pero había un cierto hombre llamado Bar Jesús. Mire qué tremendo. Porque así como Dios, amado hermano, tiene sus profetas, tiene sus predicadores, también Satanás tiene sus predicadores. Mire qué tremendo. Amado hermano, y nosotros tenemos que entender que la autoridad nuestra es más grande que los predicadores de Satanás. Es más grande que los predicadores que el infierno pueda tener, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Porque, mire, cuando aquel hombre estaba oyendo la palabra, amado hermano, Jesús, amado hermano, impedía que la palabra llegara. Mire qué tremendo. Cada vez que se le predica una alma, usted puede ver y puede sentir que Dios le está hablando a aquella alma. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que al darnos nosotros la vuelta, amado hermano, Satanás tiene un predicador también para decirle: no oigas lo que Dios te está diciendo, no prestes atención a lo que Dios te está diciendo. Pero nosotros tenemos la autoridad y tenemos que estar seguros que Dios estamos sirviendo. En nuestra vida tiene que haber una seguridad. Y Pablo tenía seguridad. Pablo sabía quién estaba con él. Nosotros tenemos que entender, amado hermano, porque este hombre era un mago. Mire qué terrible. Un mago. ¿Qué es lo que hacen los magos? Los magos les gusta hacer ¿verdad? Cosas para que la gente se sorprenda, ¿verdad? Y la gente se queda con la boca abierta. Mire qué tremendo que vienen los circos. Y usted ve que los circos se llenan de mucha gente que quiere ir a ver magia, quiere ver otra cosa. Pero llega a la iglesia, amado hermano, y a veces la gente no quiere ir a oír palabra de Dios. A veces la gente no quiere ir, amado hermano, y no es un entretenimiento. Nosotros vamos a adorar al Señor. Y este hombre hacía magia para entretener a la gente. Nosotros predicamos la palabra para que la gente sea salva, para que haya un cambio en las personas, para que Dios haga algo en ellos. Es que tremendo. El apóstol Pablo no salía a predicar para entretener a la gente. El apóstol Pablo no salía a predicar, amado hermano, para que la gente se sintiera bien. No, él iba a predicar porque Dios le había encomendado la predicación. Dice la palabra en el libro de Romanos que le plació a Dios salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Amén, aleluya. Mire qué hermoso. Yo siempre me he preguntado, amado hermano, oiga, que esto que nosotros estamos haciendo ahora, lo que yo estoy haciendo ahora, predicando la palabra, mire, si Dios se lo da a un ángel, con mucho gusto lo hubiera hecho el ángel. Si usted se da cuenta, los ángeles en el Antiguo Testamento, Dios tiene ángeles mensajeros. Ángeles, amado hermano, oiga, que si el Señor dice ve y da este anuncio, ¿verdad? Ellos bajan y dan los anuncios porque han sido creados para eso, para llevar el mensaje. Es como cuando usted mira en la calle a uno que lleva el correo, ¿verdad? Usted lo conoce por el uniforme, ¿verdad que sí? Usted lo mira, ¿verdad? Y lo mira en la calle, usted sabe que es el cartero. Mire qué tremendo que hasta los perros saben que es el cartero. Yo tengo un perro en la casa, hermano, y cuando ese oye que se parquea enfrente de la casa, ya rápido sabe que es el cartero, ¿verdad? Entonces, mire, Dios tiene allá en el cielo, tiene ángeles que pudieron haberlo hecho y lo hacen con gusto. Amén. Pero ¿sabe quién se lo encomendó? Aquí se lo encomendó el apóstol Pablo. Ahora nos encomienda a nosotros predicar la palabra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacerlo con gozo. ¿Se va a levantar la oposición? Claro que se va a levantar la oposición, pero hay que seguir predicando la palabra, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pablo sabía quién estaba con él. Amén. Y a pesar de que se levantó, amado hermano, este hombre, amén, mago, amén, llamado Bar Jesús, a pesar de que se levantó la oposición, Pablo inmediatamente se dio cuenta cuál era el estorbo. Pablo inmediatamente, amado hermano, no salió corriendo. Pablo le hizo frente y siguió predicando la palabra. Y le dice a aquel hombre: ¿hasta cuándo dejarás de estorbar lo que Dios quiere hacer?
Mire, nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos da la palabra, cuando Dios tiene un propósito para con nosotros, el enemigo se va a levantar, pero usted tiene que levantarse también, amado hermano. ¿Cómo es eso que nos vamos a quedar nosotros dejando que el diablo haga lo que quiera hacer con nuestra vida, metiéndonos temor, metiéndonos miedo? ¡Qué tremendo! Hay que levantarnos en el nombre del Señor y decirle a Satanás: es necesario que deje de estorbar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Es necesario que deje de estorbar lo que quieres hacer, lo que Dios quiere hacer con mi familia. Es necesario que deje de estorbar. Levantémonos con autoridad, una autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. Pablo sabía que él iba a ir a predicar la palabra, pero sabía quién lo había enviado. Pablo sabía quién lo había mandado a predicar. Mira, hermano, yo me sorprendí en cierta ocasión. Teníamos una célula ahí en un culto, un campo blanco ahí en las 6, amado hermano. Y en lo que estábamos nosotros llegando, se acercó un hombre y me dice: ¿usted tiene filtro en la casa? Me dijo. Me acercó ahí en la puerta, entrando. ¿Usted tiene filtro en la casa? Me dice. Y le digo: no, me regala unos 5 minutos. Me dijo: le quiero explicar cómo trabaja el filtro, que ando anunciando, me dijo. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Hay gente que se va para anunciar un filtro con una gran seguridad. Y los cristianos, hermano, a veces que sabemos a quién estamos anunciando. Nosotros no andamos anunciando un filtro, no andamos anunciando vajilla, no andamos anunciando, oiga, andamos anunciando el evangelio de Jesucristo. Hemos sido enviados para llevar el evangelio. No es cualquier cosa. Y Pablo, amado hermano, oiga, sabía lo que él andaba haciendo. Y por eso digo: mira, lleno de todo engaño, deja de estorbar lo que Dios quiere hacer con la gente. Mire, qué hermoso es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando el enemigo susurre, cuando el enemigo le diga a usted: no vas a poder, no vas a poder perseverar en el evangelio, repréndalo en el nombre de Jesús. Yo voy a servir al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. El propósito de Dios se cumplirá en mí, decía el salmista. Reprenda, hermano. Dios nos ha dado la autoridad. Por eso les digo, a veces anuncia, a veces, mira, hasta nosotros a veces cometemos el error de darle propaganda a las cosas, ¿no? Sí. Es tremendo. A veces se ponen las ofertas allá en Marshall y todo se llama. Mire, ya vio cómo están las faldas allá en Marshall, ¿verdad? Mire allá, mire que está barato. Y andamos anunciando, hermano, oiga, otra cosa, haciéndole propaganda a otra cosa. Y no le hacemos propaganda a la palabra. Y no le hacemos propaganda a nuestro Dios. Y no es que esté diciendo que sea malo. Es bueno que usted le anuncie la oferta al hermano. Es bueno que usted le diga: no podemos ser egoístas. Pero con esa seguridad que usted anuncia eso, anuncie la palabra, anuncie el evangelio, anunciemos de nuestro Dios. Anunciémoslo con esa misma seguridad. Y Pablo sabía, hermano. Pablo era un hombre que el día que Dios lo llamó a predicar, hermano, dicen que, mire, él dijo: todo lo dejo por basura por amor a Jesucristo. Mire, Pablo era un hombre estudiado. Pablo un hombre conocido entre los romanos y entre los judíos. No solamente entre los judíos, hermano. ¿Verdad? Hay gente que es conocida, pero entre su propia raza, ¿verdad? Usted no conoce gente que pues, si es de Honduras, todos los hondureños lo conocen. Si es de El Salvador, todos los salvadoreños lo conocen. Pero Pablo no era conocido solamente con los judíos, sino que los romanos habían oído de él. Mire qué tremendo, que los reyes, dice la palabra que los reyes nos mandaban a llamar y preguntaban: ¿ustedes tienen a Pablo? Y dice que sí, nosotros tenemos a Pablo. Dice que los reyes iban, el rey Agripa, cuando se dio cuenta que Felipe tenía apresado al apóstol Pablo, dijo: yo quiero hablar con Pablo. Era conocido, hermano. Pero ¿sabe qué dice él? Todo lo he dejado por basura, por amor a mi Cristo. La seguridad de Pablo no era cualquier cosa, hermano. No era cualquier cosa. Todo lo había dejado a un lado por amor a Jesucristo. Porque había seguridad. Y eso es lo que nos falta a nosotros a veces. Seguridad a nuestro Dios, hermano. Tener seguridad que Dios nosotros servimos. Pablo, hermano, no le tuvo miedo a la magia. Hay gente que, hermano, que dice: yo como que oigo que se mueven los trastes ahí en la cocina. Como que oigo que dan pasos por ahí. Levántese y reprende en el nombre de Jesús. Amén. Y dígale a ese demonio: ¿qué es lo que está escuchándote aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Aquí no tienes nada que estar haciendo. Levántese a reprender, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de nuestro Dios.
Tenemos que estar seguros del Dios que nosotros le servimos. Tenemos que estar seguros. Por eso le digo yo que a veces, ¿verdad? Hacemos propaganda otra cosa, hermano, y le queremos más a otras cosas. A veces le queremos más una pastilla. Hay gente que, ¿verdad?, le da un medio dolorcito y prefiere la pastilla en vez de orar. Aleluya. Prefiere, ¿verdad?, otra cosa en vez de orar. No, hermano, tenemos que creer en nuestro Dios. Tenemos que creer en nuestro Dios. El día de ayer hablábamos, hermano, allá en la célula que tenemos allá, en el culto que tenemos allá en West Perry. Imagínense que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense que a mí me invitaran a orar por un enfermo. Y que yo diga, bueno, ¿y qué es lo que tiene el enfermo? Bueno, el enfermo lo que tiene es que tiene un dolor en la espalda. Y me dicen, ¿cree que puede venir a orar por el enfermo? Y que yo dijera, bueno, sí voy a orar por el enfermo, pero cualquier cosa me voy a echar esta pastilla aquí. Y si no funciona la oración, pues le doy la pastilla. Entonces, ya desde ahí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a ver la mano de Dios? Pero Pablo se fue a predicar la palabra, la oposición se levantó, pero él dijo inmediatamente, dice, deja de perturbar, lleno de oscuridad, hijo del, mire qué tremendo, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, mire, a veces Dios nos da una palabra y cualquiera en la calle nos roba la palabra que Dios nos ha dado. A veces Dios nos habla y nos dice, mire, a mí me ha pasado a veces, hermano, a veces, verás que uno dice, pues, voy a hacer esto para el Señor, y de repente se levanta la oposición. Se levanta la oposición. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros tal vez levantar una obra? El enemigo se levanta, ir a una casa para que las almas se salven, y el enemigo siempre se va a oponer. Pero nosotros tenemos que seguir llevando la palabra, porque Satanás tiene que soltar la vida. Satanás tiene que, amados hermanos, rendirse, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso dice, amado hermano, oiga como dice el apóstol Pablo. Mire qué tremendo, porque dice en el verso 8, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire qué tremendo. ¿Qué quiere decir? De que el procónsul, a través de la palabra, ya se estaba llenando de fe. El procónsul, a través de la palabra, ella estaba creyendo. Mire qué hermoso, porque la palabra de Dios es real. Y si nosotros predicamos la palabra y queremos saber más de la palabra, nuestra fe comienza a crecer. Pero siempre se va a oponer el enemigo para que usted y yo no creamos a la palabra. Siempre va a haber oposición. Pero nosotros tenemos que entender, amado hermano, como Pablo. Pablo se dio cuenta de que aquel hombre estaba creciendo la fe. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado una palabra y en el camino sale el enemigo, lo encuentro y dice, eso no va a pasar, eso no va a suceder? ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos que le estamos prestando atención al enemigo. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos mantenemos firmes en esa palabra, la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos han perdido la esperanza? Amado hermano, porque verdad que Satanás le salió del encuentro, usó a uno de sus profetas, porque Satanás, por lo decía, Satanás también tiene predicadores. Satanás sabe la palabra que Dios nos ha dado. Amén. Satanás sabe, oiga, que usted está orando por sus hijos. Satanás sabe que usted está orando por su familia. Satanás sabe y le va a decir, y le va a salir al encuentro y le va a decir, no, esta ya no va a cambiar, esta ya no va a cambiar. Pero sabe que usted créale a Dios, porque Dios va a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios real. Amén. Mire, yo le digo, en mi caso, ¿verdad? Mi mamá, hermano, hasta el frente de mi esposa me pegó una vez, pues. Sí, entré borracho a la casa, hermano, y con mi hijo mayor, así de la mano, de aquí chiñado, y mi mamá me agarró del pelo, me jaló la oreja, y me dijo, aunque tengas hijos y tengas mujer, me dijo, seguí siendo mi hijo, me dijo. Y me jaló el pelo, hermano. Ahí me jaló la oreja. ¿Pero por qué? Oiga, ¿por qué? Porque ella creía, amén, en que un día yo
iba a cambiar, que aquella palabra, amado hermano, que habían soltado sobre mi vida cuando me presentaron, cuando yo era un niño, esa palabra tenía que cumplirse. El enemigo no va a salir al encuentro y va a decir, este no va a ser salvo, este no va a cambiar. Usted parece firme y dígale, oh Satanás, lleno de todo engaño, ¿hasta cuándo vas a dejar de perturbar la promesa que Dios me ha dado? Porque Dios nos dio la palabra. El procónsul había recibido una palabra, pero ¿qué pasó? Satanás quería detener la palabra, pero Dios se glorificó, porque cuando Pablo le dijo, quedará ciego, amado hermano, oiga, dice que aquel hombre, oscuridad vino sobre su vida. Oscuridad va a venir sobre el enemigo, confusión va a venir sobre el enemigo, que no quiere soltar la vida, que no quiere, amado hermano, que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Por eso me llama la atención, amado hermano, el salmista David. A mí me gusta llamarle más salmista que rey, fíjese. Porque cuando la Biblia habla que era conforme al corazón de Jehová, no lo dice porque David era un gran soldado. No lo dice como nosotros cantamos, ¿verdad? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. No era porque era bueno para pelear, no. Cuando dice que era conforme al corazón de Jehová, es que el salmista adoraba a Dios con su corazón, hermano. Lo hacía con pasión, creyéndole a Dios. ¿Ve? Cuando él adoraba, hermano, lo adoraba de corazón. ¿Ve? Cuando él escribía salmos, miren, los salmos que el salmista escribió, hermano, son unos salmos tan hermosos. ¿Y saben cuándo los escribió? Cuando Saúl lo andaba persiguiendo, salieron los salmos más hermosos, hermano. ¿No? Cuando Saúl estaba detrás de él con la espada, salieron los salmos más hermosos. Mire qué hermoso. ¿Por qué? Porque David creía la palabra de Dios. Porque David creía. Y cada vez que, amado hermano, Saúl se levantó contra él, yo me imagino al salmista David acordándose el día de que llegó Samuel a la casa y dijo, no nos vamos a sentar hasta que el más pequeño esté sentado a la mesa, porque ese es el que Jehová ha escogido. Esa palabra lo sostenía. Esa palabra nos tiene que sostener a nosotros también. Dios nos ha dado una palabra a nosotros. Amén. Dios nos ha dado una palabra y esa palabra tiene que sostenernos. Y decirle al enemigo, oh enemigo lleno de todo engaño, la palabra de Dios se va a cumplir en mis hijos, la palabra de Dios se va a cumplir en mi familia, la palabra de Dios, dígale al enemigo, párese firme y dígale, la palabra de Dios se va a cumplir en mi casa. Amén, gloria a Dios. Es que eso es lo que tenemos que entender nosotros. Ahí deje que la gente hable, la gente va a decir, ese nunca va a cambiar, ese no se va a convertir. Mire, no, usted no le crea al diablo. Dígale al enemigo, cállate, cierra la boca, porque yo sé que Dios va a hacer la obra. Yo sé que Dios se va a glorificar. Yo sé que Dios va a hacer la obra. Y eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo. Le dijo, deja de estar engañando más. Mire qué hermoso. Y cuando Dios haga la obra, usted se va a poder gozar. Dice la palabra de que el procónsul cuando vio, oiga, se admiró de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Que Dios no nos deje en vergüenza. ¿Cuál es la doctrina? Que la palabra de Dios se va a cumplir. Pablo iba con fe de que aquella palabra se iba a cumplir en el procónsul. Por eso predicaba. Por eso no se cansaba de predicar. Mire, yo no me canso de predicar, hermano. Mire, yo pudiera quedarme en la iglesia bien tranquilo y predicar 3 días de culto. Y estar los otros 4 días tranquilo en mi casa. ¿Sí? Pero no me canso de predicar. ¿Por qué? Porque yo sé que por una alma nos movemos. Por una alma que se convierta al Señor, hermano. Para Dios, oiga, vale mucho. ¿Sabe por qué? Es la sangre de Cristo. Vale mucho. El precioso valor de una alma. Y Pablo, hermano, mire, Pablo no era como nosotros. Yo ahora agarro el carro, hermano, y qué fácil es venir de Bayshore aquí a Huntington, hermano. Para mí es fácil venir. En aquel tiempo Pablo se metía en barcos, ¿no? Y en aquel tiempo, miren, ni GPS había. No. Y mucho menos brújulas. Porque antes, por lo menos con brújulas, antes de que saliera el GPS, con una brújula, el norte, el sur, el este, el oeste, ¿verdad? Pero en aquel tiempo ni siquiera eso había. ¿Sí? Pero Pablo cruzaba mares, cruzaba ríos, andaba, más de mano, a caballo, o qué sé yo, o en camello, pero iba a predicar la palabra y sabía de que allá iba a haber una alma, que alguien se iba a convertir, hermano, y aunque hubiera oposición, él siempre predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque lo que hace el efecto es la palabra de Dios. Amén, amén. Es que nosotros no somos los que convencemos a la vida. Es la palabra. Amén, amén. Y a través de la palabra nosotros entendemos cómo Satanás también trabaja. Satanás tenía ahí un mago llamado Bar Jesús. Miren qué tremendo. Un mago que impedía. Siempre va a haber alguien, cuando Dios le da una palabra,
va a decir, no, yo no creo. ¿Verdad? Siempre va a haber alguien que lo va a decir, este ya no cambia. ¿Cuántas veces le dijeron a mi mamá, ese no va a cambiar? ¿Ah? ¿Cuántas veces le dijeron? ¿Qué creen? ¿Cuántas veces creen que le dijeron? Muchas veces. ¿Ah? La gente le llamaba a mi mamá, ya había Carlitos vomitando, le decía. Así, para que usted tenga una idea de cómo andaba yo en la calle. ¿Ah? Mira, ya había Carlitos vomitando allá en la esquina. ¿Será que estaba enfermo? No, el borracho estaba allá. ¿Ah? Allá lo vi. Y la gente miraba, pero, amado hermano, mi mamá seguía creyendo que un día iba a estar yo en las cosas del Señor. Y sabe que no solamente vine a las cosas del Señor, solamente ahora estoy en los caminos del Señor, ahora estoy predicando su palabra, ahora estoy pastoreando para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a cumplir si nosotros lo creemos, si nosotros nos mantenemos y le decimos al diablo, te apartas porque te apartas. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Sigamos creyendo a Dios, hermano, pero levantémonos en el nombre del Señor. Levantemos y digámosle al diablo, apártate. Que eso es lo que nos, mire, eso es lo que nos falta a nosotros, hermano. Qué tremendo que cuando estamos en problemas queremos buscar, si son leyes, el mejor abogado, ¿verdad que sí? Si son el doctor, el mejor doctor. Y andamos preguntando y tratamos de averiguar, ¿verdad? Mire, ¿no sabe usted de un buen oculista? El que le ayuda con los ojos. Sí. Por allá conozco uno y vuelve a preguntar y usted no conoce a otro y le dicen todo y ya cuando alguien le dijo 3 veces que ese es, a ese ¿dónde se va? ¿Ah? No conoce un buen dentista. ¿Ah? Sí, por allá hay uno, por allá hay otro, por allá hay otro, y cuando ya alguien le recomendó 3 dentistas, ese es bueno, dice, ¿verdad que sí? ¿Ah? Ese es bueno. No conoce un doctor del corazón, ¿cómo no? Por allá hay uno, pues allá ese voy a irse doctor del corazón. Aleluya. ¿Ah? Y nosotros como cristianos a veces no le hacemos propaganda a Dios, hermano. ¿Ah? No le hacemos propaganda a nuestro Dios, hagámosle propaganda a nuestro Señor. Y cuando el diablo diga, no te vas a sanar, yo me voy a sanar, dígale. Amén. Miren qué hermoso, yo me voy a sanar. Cuando el diablo le diga, no, ese ya no va a cambiar, claro que va a cambiar, yo le creo a Dios. Creámosle al Señor, digámosle al enemigo, apártate, hermano, apártate. Miren qué tremendo. Allá en el mundo, hermano, yo no sé usted cuándo se convirtió, pero allá en el mundo, hermano, había una canción que decía, quítate tú para ponerme yo. Ay, bien se la sabe, ¿verdad? Ah, bien se la sabe. Así, pues así dígale al diablo, quítate tú para que Cristo haga la obra en mi casa, quítate tú. Lucha. Es que allá, hermano, hasta las manos levantaban bailando diciendo, quítate tú para ponerme yo. Aleluya. ¿Ah? Pero y ahora que estamos en el Evangelio, no le queremos decir así al diablo. Y apártate en el nombre de Jesús, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Apártate en el nombre de Jesús, porque yo sé que Dios va a hacer la obra. Apártate. Es que es tremendo, por eso les digo yo que antes creíamos a tantas cosas, a la novela, le creíamos a, mire, poníamos tantas, no, creámosle al Señor, hermano. ¿Verdad? Y eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Eso es lo que Pablo hacía. Pablo, hermano, cuando iba a predicar la palabra, él sabía que alguien iba a oír. Él sabía que alguien, la palabra iba a quedar sembrada y esa palabra iba a hacer el efecto, hermano. Dígame usted, ¿cuándo usted ha sembrado, cuántos han sembrado una vez algún arbolito o algo, lo que sea, una semilla? ¿Cuánto lo han hecho? Yo sembré en la casa. Vaya, la hermana sembró. Unas flores. Y ahora están bonitas, ¿verdad? Y quería ver la papa cómo era la hoja y ya ve. a ver qué echaba la papa. Y ahora veo que la papa grande ha echado pelotas. Usted se da cuenta, pero el día que ella sembró, ¿verdad? Sembró con fe, ¿verdad? De que iba a ver. Así es la palabra de Dios también, hermano. Usted siembra, Dios le da la semilla, espere, con paciencia, hermano, con paciencia. Y usted va a ver el fruto. Mire, yo me acuerdo que yo sembré una vez un palito de almendro, hermano, en mi país. Sembré un palito de almendro y miraba aquel palito de almendro crecer y los niños jugaban pelota y me lo botaban y yo volvía a poner de ahí unos palos, hermano, le decía un cerco y bueno, volvían a botar con la pelota y yo seguía ahí, el palo iba creciendo hasta que llegó a ser un gran árbol, hermano. ¿Por qué? Porque lo cuidé con fe. Lo cuidé creyendo que un día iba a crecer el arbolito. Pero hay muchos de nosotros que Dios nos ha dado una palabra y dice, yo creo que ya Dios no lo va a hacer. Mire qué tremendo. Yo creo que ya Dios ya se olvidó de mí, dice. Mire qué tremendo.
Ya Dios, no, créale la palabra, hermano. Pero levántese, hombre. ¿Ah? Levántese. Dicen, allá están regalando comida, allá por allá. Ahí se pone la ropa y sale corriendo porque agarra la comida por allá. Hermano, se alista y se pone ahí. ¿Ves? ¿Y cómo que para ir a la iglesia? ¿Ves? No, ponemos la ropa y nos vamos para la iglesia. ¿Ah? Que ahí eso es lo que pasa, ¿ves? Por eso es que nuestra fe la estamos invirtiendo en otra cosa, hermano. La invertimos en otra cosa. Y no es que esté diciendo que sea malo que usted vaya a traer comida. No, es bueno porque es una bendición este país. Hay una gran bendición, pero también nuestro Dios tiene bendiciones, hay que creerlas. De la misma manera que queremos las bendiciones que nos da este país, porque este país, mire, quiera o no, hermano, este país nos ha bendecido a nosotros, hermano. Y no diga usted que no, porque así es. Mire, si nosotros nos damos cuenta en nuestros países, que llega alguien de otro país, hermano, no lo dejan prosperar. Ni derechos tiene. Aquí nosotros, hermano, vamos allá al su país. Yo tengo derechos, dice, aunque no tengo papeles, pero tengo derechos en este país. ¿Verdad? Es una bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y entonces, pero está bien, no hay problema, pero también nosotros en Cristo tenemos derechos, tenemos bendiciones. Y esa es la bendición que nosotros tenemos que buscar, tenemos que creerla. Esas son las bendiciones que cada vez que, ¿verdad? que Dios nos dé una palabra, usted crea, se levanta la posición, claro que se va a levantar, pero dígale, apártate de mi camino. Deja de estar estorbando lo que Dios quiere hacer. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo. Mira, no me estás estorbando a mí, estás estorbando lo que Dios quiere hacer. Así que en este día, dígale al enemigo, te quedas ciego en el nombre de Jesús. Deja de estorbar lo que Dios quiere hacer. Deja de estorbar. Mire, porque eso es lo que nos falta a nosotros a veces. Creámosle la palabra. ¿Cuántos quieren bendición de parte de Dios? Amén. Pues entonces levantémonos en el nombre del Señor. Levantémonos y sirvámonos con lo que Dios nos ha dado. Mire, Dios no nos pide que nosotros le sirvamos con algo que Él no nos ha dado. Dios nos pide que nosotros le sirvamos con lo que Él nos ha dado. ¿Quién le ha dado a usted la vida? Dios. ¿Seguro? ¿Verdad que sí? Pues sirvámosle con nuestra vida a Dios. Porque si la vida nos la ha dado Dios, sirvámosle a Dios con lo que Él nos ha dado. ¿Verdad que sí? Si Él nos ha dado la vida, sirvámosle con nuestra vida, hermano. Si Él nos ha dado, ¿verdad?, lo que tenemos, ¿verdad? Él nos ha dado, mire, si Él le ha dado, si usted tiene carro, si Él le ha dado carro, sírvale a Dios con el carro también, hombre. Sirvámosle a Dios con lo que Él nos ha dado. Si Él nos ha dado nuestros hijos, sirvámosle a Dios con nuestros hijos. Si Él nos ha dado la familia, sirvámosle a Dios con nuestra familia, pero sirvámosle a Dios con lo que Él nos ha dado. Dios no nos está pidiendo cosas que están lejos, hermano. Dios no nos está pidiendo cosas que no están a nuestro alcance. Dios no le está diciendo a usted, traiga 1,000, traiga 5,000 y usted no tiene nada en el banco. No, Dios le quiere que usted le sirva con lo que Él le ha dado a usted. ¿Ya? ¿Qué le ha dado a usted la boca que tiene? Dios. ¿Quién se la dio? Dios, ¿verdad que sí? Pues cántele al Señor con lo que Él le ha dado. No ponga un CD. Yo no puedo cantar, dice. Es que eso es lo que pasa, que a veces no queremos servir a Dios con lo que Él nos ha dado. Y a veces queremos que otro ore por nosotros, que otro cante por nosotros, que otro predique por nosotros, que otro. No, nosotros somos los que tenemos que hacer. Porque esa es la bendición que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado y nos ha dado el privilegio de servirle con lo que Él nos ha dado. Y Pablo se fue a predicar la palabra, sabiendo que, mire, un procónsul en aquel tiempo era alguien importante. Sí. Y sabe, y el enemigo quería detener la palabra, porque aquel procónsul ya comenzaba a creer, comenzaba a oír lo que Pablo predicaba. Entonces se levantó en imagen, hermano, resistiendo. Siempre vamos a tener resistencia, pero Pablo se paró de frente. Mire, cuando el enemigo, usted está orando por algo y el enemigo se levanta y diga, esto no va a ser, párese usted en el nombre de Jesús. Dígale, te reprendo, te ato en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado autoridad. Jesucristo dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengamos temor a predicar la palabra, hermano. No tenga temor a usted orar por alguien. No tenga temor. Ore. Reprenda. Predique la palabra. Hable de Cristo. Invite a alguien a la iglesia. Mire, algún día lo va a oír. Algún día va a aceptar la invitación.
Pero no se canse usted de invitarlo a la iglesia. No se canse usted de decirle, vamos a la iglesia. Mire cuántas veces nosotros, yo he estado, mire, en muchos hogares haciendo cultos. Y a veces han pasado años y no van a la iglesia. Pero se sigue llevando la palabra. Y un día llegan a la iglesia y cuando llegan se quedan, se meten con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no nos podemos cansar. Si Satanás no se cansa de querer detener lo que Dios quiere hacer, ¿por qué nos vamos a cansar nosotros de predicar la palabra? Había allá en mi país, quizás la hermana ahí se acuerda, había una mochila que se llamaba la Mike, ¿se acuerda usted? Mire, la palabra del Señor dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistir, ¿verdad? Y allá había una mochila, una backpack, ¿verdad? Para los que hablan inglés, una backpack, ¿verdad? Y había una mochila que se llamaba Mike. Y mire, la Mike era buena porque decía que eran resistentes. Ese era el anuncio que le daban a la Mike. Y la tiraban en el suelo, hermano. Y esa Mike se llenaba de lodo, se llenaba de todo. La agarraban unos niños de un lado, otros de otro, y la jalaban. Y dice, resistente, decía. ¿Qué quiere decir? Que era buena porque resistía. Resistía que cayera en el lodo, que la estuvieran jalando, que la lluvia, porque en nuestros países caen aquellos grandes tormentones y pasa lloviendo toda una semana. ¿Se acuerdan los temporales? Aquí un ratito llueve, aquí en media hora se fue la lluvia. Pero allá, amado hermano, llovía bastante, entonces le hacían propaganda a aquella mochila de que decía que era resistente. ¿Ven? Y la palabra nosotros nos enseña a resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, hagámosle propaganda a nosotros al Señor también, que si nosotros resistimos a Satanás, va a tener que huir, va a tener que salir. Creámosle la palabra. Yo no sé cuál es la palabra que Dios le ha dado, yo no sé por qué usted está orando, pero sígale creyendo al Señor, que esa palabra se va a cumplir. No nos cansemos, resistiendo, creyéndole al Señor. Eso es lo bueno. Mire, me recuerdo que en la pandemia Dios me regaló un mensaje que lo titulé somos gente trabajadora. Somos gente trabajadora. ¿Por qué? Usted ve que nosotros venimos de nuestro país. ¿Cuántos vinieron con apartamento cuando vinieron de su país? Nadie. Nadie, ¿verdad que no? ¿Cuántos vinieron con carro de su país? No. Nadie. Mire, sí. Bueno, cuando yo llegué aquí a este país, yo cuento que yo con una mudada llegué. Con el pantalón y la camisa. Y crucé el río, hermano. ¿Verdad? Y me tocó ponerme la ropa de otro, pues. Ni siquiera mi ropa me puse, pues. Porque allá en el río le dicen a uno, quítese toda la ropa, por si cae al río no se vaya a jugar. Y métale en una bolsa. Yo no sé si hicieron con ustedes, pero a mí así me tocó. Y toda la ropa uno se la quita y la mete en la bolsa y todo el mundo mete la ropa ahí. Y cuando llegué al otro lado, la ropa mía estaba al otro lado. Entonces, ¿qué me tocó? Buscar la que medio me quedaba, los zapatos que medio me quedaban, y crucé el río, y crucé sin nada, pues. No traímos nada. Pero en este país hemos luchado para tener lo que tenemos. ¿Verdad que sí? Somos gente trabajadora, somos gente luchadora. ¿Verdad que sí? Y ahora tenemos lo que tenemos porque tenemos algo. Tenemos aunque sea donde dormir, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hemos luchado, porque hemos trabajado, porque hemos creído. Pues creámosle al Señor también. Luchemos de la misma manera. Somos gente luchadora, trabajadora. Nosotros no estamos esperando que nos pague alguien más la renta, ¿verdad que no? No. ¿Verdad que somos gente luchadora? Que aunque sea en algo trabajamos, que sea algo hacemos, estamos pendientes. Entonces luchemos de la misma manera, hermano, que el Evangelio de Jesucristo. Creámosle a Dios, hermano, porque somos gente trabajadora, somos gente luchadora, que estamos creyendo en nuestra vida, hermano. ¿Verdad que sí? Nosotros no estamos ahí esperanzados que alguien más haga las cosas. No, nosotros las hacemos, nosotros procuramos hacer algo por nuestra vida. Pues lo mismo, como somos gente trabajadora, luchadora, porque para eso venimos a este país, para luchar, ¿verdad que sí? Yo no sé usted, pero yo vine, me recuerdo cuando yo venía de allá, me preguntaban a mí, ¿y qué vas a ir a hacer allá a Estados Unidos? Yo quiero ser jardinero, decía yo. Y yo, como yo veía que muchos iban de aquí para allá y decían que trabajaban en jardines, yo creí que por